El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asesta el primer golpe serio a Rusia después de la cumbre de la OTAN, donde durante una reunión con Zelensky elogió los éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente y los ataques de Ucrania en el interior de Rusia. Acaba de llegar una noticia desde Kiev que claramente no fue recibida con alegría en el Kremlin. El senador Lindsey Graham, que ahora está en Kiev, anunció que la Casa Blanca y el Senado finalmente acordaron la versión final del proyecto de ley de sanciones contra Rusia. El mismo que en Washington hace tiempo apodaron como infernal y demoledor. Las palabras de Lindsey Graham suenan casi triunfales. Aproximadamente media hora antes de esta declaración, según él, se llegó a un acuerdo con la Casa Blanca sobre la versión del proyecto de ley que ésta apoyará. Y eso significa que el documento finalmente se convertirá en ley. ¿De qué se trata este proyecto de ley? ¿Por qué lo llaman infernal y de verdad puede terminar la guerra rápidamente? Vamos a analizarlo en este episodio. Y lo más importante, responderemos a la pregunta: ¿lo aprobarán? Porque llevamos más de un año escuchando sobre él, pero aún no se ha hecho realidad. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario extenso debajo de este episodio. No olviden suscribirse. Vamos a llegar rápido a la marca de 300,000 suscriptores y así sabrán que forman parte de esta comunidad. Pero el presidente Trump simplemente está sorprendido por el éxito del pueblo ucraniano en su lucha por su propia libertad. Él está sorprendido de cómo ellos irrumpieron en la batalla que los rodeaba, de cómo se convirtieron en tigres de la guerra, de cómo lograron entrar en la guerra de manera tan efectiva. Él está sorprendido por la tecnología que viene de Ucrania y cómo eso puede ayudarnos. Creo que el presidente Trump ama la victoria y ve a Ucrania en el campo para ser un ganador. Entonces, durante una conferencia desde el centro de Kiev, el senador estadounidense Lindsey Graham declaró que el texto del proyecto de ley sobre duras sanciones estadounidenses contra la Federación Rusa finalmente fue acordado con la administración del presidente Donald Trump. Se espera que el Congreso lo apruebe de inmediato. El documento en el que los senadores Lindsey Graham, que es republicano, y el demócrata Richard Blumenthal trabajaron durante casi 2 años, debe proporcionar a Donald Trump las herramientas para poner fin lo antes posible a la guerra en Ucrania. Y a continuación cito a Lindsey Graham. Me alegra anunciar que hace aproximadamente 30 minutos llegamos a un acuerdo con la Casa Blanca sobre la versión del proyecto de ley de sanciones contra Rusia, que ellos apoyarán sin duda. Esto significa que se convertirá en ley. Planeo discutir la iniciativa con los líderes republicanos y demócratas para impulsarla en el Congreso. Si hiciéramos esto junto con la creación de herramientas para castigar a los países que apoyan a Putin, que ganan dinero con esta guerra, entonces creo que tendríamos la mejor oportunidad en los últimos 5 años desde que vengo aquí de sentar a Putin en la mesa de negociaciones. El documento en el que los senadores Lindsey Graham, republicano, y el demócrata Blumenthal han estado trabajando durante 2 años y que presentaré cuando regrese a Estados Unidos, con Trump. Vamos a intentar obligar a estos países a ayudarnos a poner fin a esta guerra. Nunca he estado más optimista que hoy respecto a que tenemos las herramientas y la fórmula para poner fin a esta guerra lo más pronto posible. Se trata de la ley de sanciones, un documento que los senadores Lindsey Graham, junto con el senador demócrata Richard Blumenthal, han estado promoviendo durante muchos meses. Y esta es el arma principal. No se trata de sanciones puntuales, sino de algo que, como dice el demócrata Richard Blumenthal, es una medida económica en la que trabajaron durante 2 años para privar a Donald y a la maquinaria militar rusa. El mecanismo clave es el siguiente. El proyecto de ley le da al presidente de Estados Unidos el derecho de imponer aranceles de hasta el 500% a los productos de aquellos países que continúan comprando petróleo y uranio rusos. La redacción de la ley suena aún más estricta. El documento exige aumentar el arancel al menos hasta el 500% sobre las importaciones de petróleo y uranio. 500% a todos los productos importados a Estados Unidos desde países que participan conscientemente en el comercio de petróleo y uranio ruso. Sanciones de bloqueo contra cualquier banco que trabaje con estructuras financieras rusas. El propio Lindsey Graham describe la esencia de manera muy gráfica. Este proyecto de ley le da al presidente Trump las herramientas para poner fin a esto más rápido. El documento Lindsey Graham, republicano, y para todos los países que apoyan al demócrata. Y aquí está Richard. Lo más importante para entender es por qué esto realmente puede funcionar. El golpe no está dirigido tanto a Rusia en sí, sino más bien a sus bolsillos y socios.
Lindsey Graham lo explica directamente. El documento con el que Lindsey Graham lo explica directamente. Países como China, India y Brasil compran petróleo y otros productos a Rusia, y ese es el dinero que luego Putin utiliza para llevar a cabo la guerra contra Ucrania. La lógica aquí es simple. Rusia, bajo sanciones, ya casi no comercia con Occidente. El republicano dice que golpearla no tiene sentido, ya que no tiene nada que perder en esas relaciones. Aunque Estados Unidos o Europa la golpeen o la prohíban, eso sería todo. Pero su presupuesto se mantiene gracias a la venta de petróleo a Asia y América Latina. Y es ahí donde el proyecto de ley golpea directamente. Pone ante Pekín y Nueva Delhi una elección directa. И вот законопроект бьет именно туда. O acceso al mercado estadounidense. Pero si compras petróleo ruso, entonces con aranceles prohibitivos del 500%, para las economías que dependen del comercio con Estados Unidos, la elección es, bueno, prácticamente el documento que Graham formula es una palanca de presión. Para las economías que dependen del comercio con Estados Unidos, la elección es prácticamente obvia. El republicano Blumenthal trabajó para darle a Donald Trump una enorme palanca de presión sobre China, India y Brasil para obligarlos a dejar de comprar petróleo barato. Pero ¿cómo exactamente deberían funcionar estas sanciones? El mecanismo está en la propia ley. No, esto es un detonante. Entran en vigor si Rusia se niega a negociar la paz, si sabotea un acuerdo existente o si inicia una nueva invasión, según el documento de los senadores Graham. O sea, Richard funciona como un ultimátum con ejecución automática. O sea, siéntate a la mesa o te quedas sin ingresos petroleros porque tus compradores simplemente se irán ante la amenaza de aranceles del 500%. Y eso no es un golpe directo, es un golpe a los aliados. Y de nuevo es un intento de darle a Donald Trump herramientas. El documento en el que los senadores Lindsey Graham, republicano, y Blumenthal, demócrata, trabajaron para darle a Donald Trump y Brasil herramientas para presionar a Putin juntos. El propio Graham enfatiza que el objetivo principal para Trump no son nuevos aranceles ni nuevas sanciones, sino atraer a Vladimir Putin a la mesa de negociaciones lo antes posible. Y el peso político de este documento es enorme, porque si no me equivoco, fue apoyado por 84 o 85 senadores, es decir, eso es más de 2/3 de la Cámara Alta, y el documento incluso los senadores tienen suficientes votos para superar el veto presidencial. Entonces, detrás de la ley está un consenso rarísimo, y lo importante es que el momento aquí tampoco es casualidad. La declaración de Lindsey Graham y del demócrata Blumenthal llega cuando la situación para el Kremlin se está poniendo cada vez peor. Ucrania ha trabajado durante años, Ucrania ha hecho concesiones por la paz, pero Vladimir Putin solo habla y sigue matando rápidamente a los habitantes. Esa es su cita, fin. Esa es la cita. Solo habla y sigue matando a civiles. Al mismo tiempo, el propio Lindsey Graham formuló la razón de manera dura. El principal error de Vladimir Putin es que intentó superar a Donald Trump. Durante medio año, Trump intentó atraer al republicano Putin a la mesa de negociaciones. Richard Blumenthal trabajó para proporcionar a Donald las herramientas para atraer a Vladimir Putin a la mesa de negociaciones por las buenas. Los ataques aumentaban, Putin se volvía más insolente y esa rata de peluche seguía con lo suyo. La paciencia de Washington se acabó, incluso Donald Trump perdió la paciencia. Hoy, Matthew Whitaker, quien es el representante oficial de Estados Unidos ante la ONU, él declaró directamente que miren, los republicanos y en particular Donald Trump, el demócrata Blumenthal, sí, efectivamente, las Fuerzas Armadas han cambiado el curso de la guerra y los ataques contra Rusia ya están dando resultados. No tiene sentido discutir sobre las herramientas, por eso Trump decidió ponerse del lado de Ucrania. Y ahora, según la predicción de Lindsey Graham, en los próximos días el mundo verá envíos de armas a Ucrania. El documento en ese nivel es real. Los senadores Lindsey de Europa y Canadá, Graham, republicano, y el demócrata Blumenthal trabajaron. Otorgar sanciones está en manos de Trump, así como el aumento del apoyo por parte de Trump. Pero seamos honestos sobre esta pronta finalización por parte de Europa. Y sobre todo, este documento, con aranceles del 500%, golpeará no solo a Rusia, sino también a los aliados de Estados Unidos y a los propios Estados Unidos. Algunos analistas llaman a esta escala un embargo de facto. Lindsey Graham, republicano, y el demócrata Richard Blumenthal impulsaron este alcance. El aumento de precios afectó a ambos Estados Unidos. Hay un segundo matiz. La palabra clave en la ley es: el presidente obtiene el derecho. Bueno, incluso para Donald, esto significa una finalización más rápida.
El presidente obtiene el derecho, es decir, incluso convirtiéndose en ley, el documento no se activa automáticamente. Aplicar este mazo o mantenerlo. Y no intentarán de nuevo con algo con lo que Lindsey, el demócrata Richard Blumenthal, trabajaron para darle a Donald Trump las herramientas en sus manos y negociar. Así que las sanciones infernales son, ya sabes, si hacemos una analogía, más bien un rifle cargado que cuelga en la pared, pero definitivamente no un disparo que ya se ha hecho. O sea, esto es solo una preparación. Ahora vamos a resumir. Washington, por primera vez en mucho tiempo, saca de su arsenal un arma que no golpea a una Rusia aislada de Occidente, sino un documento dirigido a sus últimos proveedores, como China y, según los senadores Lindsey, a la India y Brasil. En primer lugar, Graham, y la lógica del republicano Richard, dinero del petróleo por 2 años, guerra y poner al dictador de peluche Vladimir Putin ante una elección. La mesa de negociaciones o el aislamiento económico de los compradores. Detrás de la ley hay herramientas bipartidistas para Trump para una finalización más rápida. El consentimiento de la Casa Blanca, si le creemos a Lindsey Graham. ¿Será esta arma infernal lo que realmente termine la guerra o el documento con el que los senadores lo mantienen cargado como herramienta de presión seguirá colgando? Ahora, según Lindsey Graham, depende de la persona en la oficina oval. El demócrata le ha dado a Donald Trump el mazo, como se dice, ya está forjado, listo y finalmente está sobre la mesa para Trump, lo que cambia la situación. Y en el Kremlin también lo entienden perfectamente, es decir, es obvio que ahora no habrá conclusión, estamos entrando en un nuevo ciclo de negociaciones. O según el documento que el senador Lindsey Graham, republicano, y entonces en la Casa Blanca decidieron volver a este instrumento, el demócrata Richard Blumenthal, presionando a Donald Trump, y entonces en la Casa Blanca decidieron volver a este instrumento. Para Kiev, por supuesto, es una señal muy buena y positiva. Aquí voy a dejar puntos suspensivos, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Por supuesto, es una señal muy buena y positiva. Aquí voy a dejar puntos suspensivos, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Y no olviden dejar su like. Siempre acá.